Ciao amici, hoy visitamos juntos Luca. Partimos desde Florencia en un tren regional, un viaje de 1 hora y media hasta llegar a Luca, una ciudad en la Toscana y famosa por sus murallas perfectamente conservadas. Construidas entre 1513 y 1645, tienen 4 kilómetros de longitud, 12 metros de altura y 30 metros de anchura. Son una excusa ideal para dar una vuelta por el campo, un museo al aire libre de arquitectura defensiva. Comenzamos nuestro tour paseando por la Piazza San Martino, donde encontraremos el Duomo de Luca y su campanario, que ofrece una vista panorámica de la zona circundante para quienes disfrutan de la vista desde las alturas. Continuando nuestro paseo, llegamos a la Piazzetta del Libro, en Corte del Biancone, un mercadito hermanado con el de París, y donde podemos encontrar muchísimos libros, publicidad, estampas, mapas y cómics a buen precio. A tan solo 2 minutos encontramos esta librería construida en un palacio histórico con columnas imponentes y un techo de vidrio que es una maravilla. En su interior, además de los libros, hay una cafetería donde podemos disfrutar de un buen café. En menos de 2 minutos llegaremos a la plaza, donde podremos admirar la iglesia de San Michele in Foro, construida sobre las ruinas de un foro romano y una de las iglesias más importantes de la ciudad. Desde aquí caminaremos solo 3 minutos más hasta llegar a la Piazza Cittadella y en el centro encontramos una estatua de bronce de Puccini. A pocos pasos de allí se encuentra su casa natal en Corte San Lorenzo, que hoy en día alberga un museo que conserva los ambientes originales. En su interior se pueden ver muebles, pinturas, fotografías, cartas, partituras y mucho más. Una visita que cautivará a todos los que desean conocer la vida y obra de Giacomo Puccini.
Luego de nuestra visita al museo, nos dirigimos a uno de los símbolos inconfundibles de Lucca, gracias a su corona de árboles que crecen en la cima, la Torre Guinigi, con sus 45 metros de altura, construida en piedra y ladrillo. Para llegar a la terraza hay que subir 25 tramos de escalera y 230 escalones de rejilla que dan la sensación de estar suspendidos en el vacío. Una difícil subida, pero recompensada por la vista espectacular. Suban, es una maravilla estar allá arriba. Una vez superado el miedo a las alturas, les recomendamos subir a la Torre de Leore, la más alta de la ciudad con sus 50 metros de altura. En la Edad Media, Lucca contaba con más de 130 torres, pero hoy solo quedan estas dos, por lo que visitarlas es sin duda una experiencia auténtica. Siete minutos más y llegamos a una espléndida plaza, única en su género y construida sobre las ruinas de un anfiteatro, donde podremos observar casas y construcciones que, utilizando las estructuras residuales, conservaron perfectamente su forma. Es una plaza acogedora, muy colorida y llena de restaurantes y bares. Merece una visita, quizás disfrutando de un buen aperitivo.
Se acerca la hora de almuerzo. Pasamos por Piazza San Michele para comprar nuestro buccellato, un pan típico de Lucca, y nos dirigimos finalmente al Duomo, que con su arquitectura es un ejemplo significativo del estilo románico, con líneas sobrias, una estructura armoniosa y unos elaborados rosetones. El interior es igualmente impresionante, bañado por una luz suave que resalta una serie de frescos y esculturas, creando una atmósfera única y cautivadora. Decidimos alejarnos del centro y luego de comprar unos paninis para llevar, haremos una pausa con las imponentes murallas de Lucca a nuestras espaldas. A tan solo unos pasos de aquí se encuentra el Jardín Botánico de Lucca, inaugurado en 1820. Este hermoso espacio cuenta con un estanque, invernaderos para plantas tropicales y un arboreto que debemos visitar. El paseo es muy relajante, especialmente después de la comida.
Hay tantas cosas que ver todavía en Luca, pero pasando por la puerta de San Pedro nos despedimos de la ciudad. agradeciendo siempre su compañía. Ci vediamo presto!